Esto es un simple tutorial de cómo utilizar un taladro. En la actualidad existen dos tipos de taladros, los que serían los inalámbricos, que fácilmente los podemos ubicar porque traen baterías que son recargables, traen su propio adaptador para que ustedes puedan poner a cargar estas baterías. Y están los de toda la vida, los que traen cables que se conectan directamente a cualquier enchufe. También tenemos los taladros que son 100% taladros. Mayormente son estos que traen cable que se enchufan. Esos son los que vendrían siendo los 100% taladros. Y tendríamos estos que son destornilladores y taladros. Cumplen las dos funciones. Lo puede usar como un destornillador o como un taladro. Vamos a identificar las partes que traería un taladro. La primera sería la palanca de dirección de cambio, que dependiendo de la posición va a girar hacia el lado derecho, o colocándola hacia la otra va a ser del lado izquierdo. Cada vez que lo vayamos a utilizar tiene que ser en sentido de las agujas del reloj o hacia el lado derecho. Acá te lo dice. ¿Por qué? Porque en ese lado es que él va a trabajar de una manera eficiente. Hacia el lado izquierdo sería para sacar tornillos o sacar la broca cuando ya hayamos hecho el hoyo. También tendríamos lo que serían los tres modos que tenemos acá, que sería destornillador, taladro y martillo. Y estos números que están acá son simplemente cuando vamos a trabajar el lado del destornillador, qué tanta fuerza queremos que aplique el destornillador en ese momento para colocar algún perno o algún tornillo. Si queremos más fuerza, si queremos menos fuerza, ya eso se los voy a estar explicando. Y normalmente en la parte de arriba nos trae esta palanca. En la posición número 1 lo que nos va a dar es un mayor torque, va a girar mucho más rápido, pero no va a tener tanta fuerza. Entonces, si lo colocamos en el número 2, va a ser mucha más fuerza cuando él esté trabajando, pero a menores vueltas. Todos los taladros traen este accesorio que sirve para colocarlo a un costado y nos puede servir como un soporte para cuando estemos haciendo la fuerza, podamos sujetarlo y poder hacer mejor presión a la hora de hacer el hoyo o el trabajo que vayamos a hacer. Se puede colocar del lado derecho o también se puede colocar del lado izquierdo, como a ti te acomode. También hay otros que traen como una especie de aro que se coloca en este mismo punto y se sujeta con un perno, pero cumple la misma función. Así que esta herramienta es muy importante para que puedas tener apoyo a la hora de hacer más presión. Algo que debemos saber a la hora de utilizar un taladro es que debemos estar trabajando lo más cómodo posible. Recordemos que esta herramienta nos va a facilitar el trabajo. Si estamos trabajando de una manera muy incómoda, si sentimos que estamos haciendo muchísima fuerza, es porque quizás estamos usando el método o la opción incorrecta. Las herramientas siempre nos van a facilitar el trabajo, no a complicarlo. Ahora vámonos con los accesorios que necesitamos para poder utilizar nuestro taladro de una manera eficiente en la tarea que queramos realizar. Primeramente vamos a usar lo que sería el taladro y para ello vamos a necesitar las diferentes puntas. Las hay en muchísimas versiones en el mercado y esto es lo que asemeja es la punta de un destornillador. Las hay en estrellas, las hay en paletas o en diferentes tipos de pernos, que por ejemplo este es cuadrado, en rombo, hexagonal, en fin, hay muchísimas. Tendrías que buscar la que estás necesitando para esa tarea que quieres cumplir. Las hay así y también las puedes encontrar en estas que son un poco más pequeñas. Cualquiera de las dos sirve. Estas son puntas para mandil. Puede ser hacia arriba, así de largas o así de cortas. ¿Cómo la vamos a colocar en nuestra herramienta? Bueno, primeramente vamos a sujetar muy bien el taladro y vamos a girar lo que sería el mandril. Lo giramos hasta que esta punta abra lo suficiente. Cuando la punta haya abierto lo suficiente, vamos a introducir nuestra punta de destornillador y la vamos a colocar acá en esa posición y vamos a cerrar hacia el sentido contrario. Cuando ustedes sientan que esto ya se colocó firme, la manera de ustedes saber si esto está bien presionado y no se va a soltar es la siguiente. Atentos y escuchen. ¿Escucharon ese sonido? Eso significa que ya esta punta no se va a salir de allí. Los taladros con cable, normalmente su mandril es algo diferente. Tendríamos que con la mano aperturarlo un poco más para que pueda entrar nuestra broca y luego volver a cerrarlo hasta que quede firme. Estos taladros en su caja traen una llave especial para este tipo de mandril. Si se fijan, esto tiene unos dientes y cuando ustedes colocan la llave, siguiendo el sentido de las agujas del reloj, le hacen un poco de fuerza, no demasiada, y ya va a quedar firme la broca. Y luego para soltarlo en sentido contrario.
¿Cómo vamos a configurar nuestro taladro para usarlo en el modo destornillador? Pues si nos venimos a las tres opciones que tenemos acá arriba, vamos a poder ver que aquí hay un destornillador o un tornillo. Y aquí vamos a poder ver que hay una flechita. En este es así. En todos los taladros que ustedes consiguen va a funcionar de la misma manera. Esto lo que hace es girar y ustedes van a alinearlo con el tornillito como se los estoy mostrando. Ya aquí nuestro taladro está configurado para trabajar de una manera en destornillador. ¿Qué más nos hace falta para comenzar a trabajar? Pues bueno, explicarles qué son estos números. Cuando estamos trabajando en el modo destornillador, nosotros podemos ajustar qué tanta fuerza queramos que haga el taladro para meter ese tornillo en esa posición. El número 1 es el de menor fuerza y el último número pues evidentemente va a ser el de mayor fuerza. Hay que ir haciendo la prueba porque si colocamos mucha fuerza en un material que es muy ligero, podemos terminar haciendo un daño al material, o si hacemos muy poca fuerza, pues el tornillo nunca va a entrar. Así que normalmente hay que ir tratando de ver qué tanta fuerza se necesita para poder introducir un tornillo. En este caso vamos a colocar este tornillo dentro de esta madera que está acá. Lo vamos a colocar en la opción de el tornillo del destornillador, en la opción número 1. Recuerden que tiene que estar girando hacia el lado derecho. Ahí está girando al lado derecho, acá hacia el lado izquierdo con la palanca. Lo dejamos en el lado derecho y nos disponemos a introducir el tornillo. Si ustedes se fijan, vean. ¿Ven ese sonido? Significa que no tiene la suficiente fuerza para introducir todo el tornillo. ¿Por qué? Porque estamos en la posición número 1. Si la colocamos en la posición número 21, que es la que trae este taladro, ustedes se van a dar cuenta de que, fíjense acá abajo, miren, tiene demasiada fuerza y ya el tornillo entró. Entonces ahí ustedes tienen que ir jugando con qué velocidad o qué tanta fuerza quieren que su taladro haga para esa tarea que ustedes vayan a hacer. Ahora vamos a hablar de las brocas o mechas. ¿Por qué? Porque estas herramientas las vamos a utilizar en el modo taladro. Así es, para cada material hay una herramienta diferente. En este caso, las brocas, mechas, en fin, hay muchísimos nombres que cada país esto cambia. Les voy a explicar cómo ustedes las pueden diferenciar. Si vamos a trabajar con madera, normalmente cuando vamos a comprar estas herramientas, la tarjeta o el empaque nos va a decir para cuál fue diseñada esta herramienta. En este caso, si no la tienen ustedes así, la manera en que ustedes pueden identificarla es de este modo. Si vamos a trabajar con madera, tenemos las brocas de madera. ¿Cómo las vamos a poder identificar? Porque ellas tienen una especie de pincho en el área central, que es la que se encaja directamente en la madera y nos sirve como guía. Si ustedes se dan cuenta, ahí dejó la marca y eso es un punto de apoyo y él va a poder ir girando y haciendo el hoyo dentro de la madera. Estas brocas son especiales para madera, así que si vas a trabajar con madera, esto es lo que tienes que utilizar. Seguidamente, si vamos a trabajar en metal, tenemos las brocas también que son diseñadas para metal. ¿Cómo las vamos a poder identificar? Pues bueno, en el empaque nos tiene primeramente que decir, pero si no tiene el empaque, pues tenemos que fijarnos en la punta que hace la forma de una flecha. Si ven, se dan cuenta aquí que tiene esta abertura aquí y esta otra hacen como una especie de V invertida. Estas brocas son especialmente para metal. Cuando vayamos a trabajar con metal, les recomiendo que dependiendo del hoyo que vayan a hacer, lo hagan con una broca más pequeña, luego vayan subiendo el grosor que tendría cada mecha para que el trabajo se les haga mucho más fácil. También tenemos las mechas que son para cerámicas, que son estas otras. Cuando vayamos a hacer un hoyo dentro de una cerámica, lo más recomendable es utilizarla. El empaque lo va a decir, pero este es el diseño que tienen las brocas de cerámica. Y por último, las brocas que se van a utilizar son las del concreto o cemento. ¿Cómo podemos identificarlas? Pues aquí tendríamos que ver un poquito y darnos cuenta de que tienen una especie de aletilla al costado. Si aquí se fijan, tienen como estas aletillas. Bueno, esto sirve para ir haciendo el hoyo y poder trabajar. Normalmente estas aletillas son de una aleación de metales bastante fuerte para que puedan trabajar
eso. Si vamos a trabajar lo que es cerámica, metal y madera, tenemos que utilizar la opción del solamente taladro. Nos veríamos acá y vamos a colocar esta opción que está acá, que es una especie de flecha con unas líneas que intenta asemejar como que está girando, y por eso serían estas dos líneas que están acá. Les explico. Cuando vayamos a hacer un trabajo, por ejemplo, en metal, vamos a tomar nuestra mecha y vamos a abrir el mandril lo suficiente para colocar nuestra mecha acá adentro. Vamos a cerrarla ¿hasta dónde? Hasta que suene. Ahí ya está perfecto. ¿Cómo vamos a hacer esto y cómo trabaja este modo? Pues bueno, esto lo único que hace es girar. Si ustedes se fijan, con la palanca, dependiendo qué tanto ustedes lo pulsen, pues van a poder controlar un poquito la velocidad. Entonces, en este caso, lo único que hace es girar. Él va a estar ahí constantemente girando. Y ahí ustedes van a aplicar la fuerza. Ustedes van a poder aplicar la fuerza y el hoyo se va a ir haciendo tranquilamente. Esto en madera, cerámicas y metales. Este es el modo que tendríamos que utilizar. Entonces allí, a medida que vayamos trabajando, pues tenemos que ir regulando un poco la velocidad y dependiendo del torque que vayamos a necesitar, lo que estemos haciendo en ese momento, vamos a ir jugando con esas dos opciones. Para desmontar la broca, lo único que tenemos es que girar hacia la izquierda con un poco de fuerza y él ya poco a poco va a ir soltando y la vamos a poder sacar. En el caso del concreto pasa algo bastante diferente. Vamos a montar nuestra broca. La vamos a montar ¿hasta qué punto? Hasta que suene. Siempre hay que tener cuidado con eso y tiene que sonar. Ahí ya nuestra herramienta está perfecto para poder trabajar. Cuando vayamos a trabajar con la broca de concreto que tiene las aletillas, tenemos que colocarnos en la opción que aparece acá. Si ustedes usan un poco la imaginación, esto se parece a un martillo. Aquí estamos utilizando la opción de el martillo, taladro martillo. ¿Por qué tenemos un martillo? Porque a diferencia de la opción de taladro, esto lo único que hace es este movimiento que está acá. A medida que nosotros vamos aplicando fuerza, él va a ir martillando y eso, a medida que nosotros hagamos más fuerza, va a ayudar y hacer que el hoyo en el concreto sea mucho más fácil de hacer. Recuerda que cuando vayas a trabajar con concreto vas a necesitar esto que son tarugos, ramplus, taquetes, bueno, tienen infinidad de nombres y vienen en distintos tamaños. Normalmente cuando vayas a hacer un trabajo en tu casa, simplemente vas a colocar una repisa o algo así, se utilizan este tipo de taquetes, que aquí si nos damos cuenta tiene un número y es el número 6. Pues nuestra broca también tiene que ser del mismo número 6. ¿Por qué? Porque si no, después no va esto a entrar en el hoyo. Entonces también tendríamos que utilizar un tornillo que entre de una manera bastante cómoda dentro de este tarugo para poder hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si colocamos un tornillo muy grande, pues no va a entrar. Entonces necesitaríamos un tarugo más grande, y si vamos a usar un tarugo mucho más grande, pues evidentemente vamos a tener que usar una broca o una mecha más grande para ese tipo de trabajo que vayamos a hacer. Entonces, si vamos a hacer un trabajo directamente en concreto, esta pared es de concreto, ¿qué vamos a necesitar? Pues bueno, colocar nuestro taladro en la opción de martillo, colocamos nuestra mecha, nuestra broca en el mandril aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que suene. Ya una vez esto ya está fijado, lo colocamos dependiendo de lo que vayamos a trabajar. Yo creo que estaría bien colocarlo en la opción número 2. Entonces sujetamos firmemente nuestro taladro, vamos a ir, apuntamos a donde queramos hacer el hoyo y escuchen el sonido que esto hace para que ustedes estén completamente seguros que están trabajando en el modo correcto. Escuchen. Si escuchan, si lo tuviéramos en el modo taladro, se escucharía de esta forma. Martillo. Ahí, cuando vayamos a trabajar en concreto, tiene que sonar de esta forma. ¿Hasta qué punto? Hasta que entre el tarugo. Podríamos hacer una pequeña marca o de manera imaginaria podríamos intuir que ya el tarugo podría entrar de una manera perfecta. Así que procedemos a hacer el hoyo.
Y listo, amigos míos, ya habremos hecho un hoyo en la pared con la ayuda de nuestro taladro. Y así de simple podrías utilizar esta herramienta ya en tu casa con mucha más confianza. Recuerda que este tipo de herramientas lo puedes utilizar para montar repisas, para hacer muebles o hasta para poder instalar algún tipo de lámpara. Si quieres aprender cómo instalar una lámpara, pues por acá te voy a estar dejando un video en el cual tienes que ir a ver para que aprendas y puedas hacer por ti mismo ese tipo de lámpara. Recuerda que esto fue un simple tutorial y nos vemos en la próxima.